Sean bienvenidos a la primera iglesia bautista de Colony en el estado de Texas. El reino de Salomón. Primero Reyes, capítulo 1, versículo 34. Dice la palabra de Dios así: y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Primera Reyes 34. Al empezar el libro, ya el rey David está en la última etapa de su vida y pone en orden las condiciones para el próximo rey, quien termina siendo Salomón con la ayuda de su madre, Betsabé. Salomón se recuerda en la historia por ser el rey que, pudiendo haber pedido cualquier cosa, pidió que Dios le diera sabiduría para reinar. En adición a la gran sabiduría que Dios le otorgó, también adquirió muchas riquezas y fama. Bajo esta prosperidad, Salomón construye el templo que su padre David había deseado para Jehová. Durante la dedicación del templo, Dios hace un pacto con Salomón, el cual Salomón eventualmente rompe, a diferencia de su padre. Salomón se dejó llevar por los compromisos y alianzas a sus 700 y más esposas y las culturas de donde venían, y cometió el grave pecado de idolatría. El relato con que comienza este libro de los Reyes básicamente pertenece a la terminación del libro de Samuel, pues es una continuación de la narración que allí trata de David. Sin embargo, constituye una introducción adecuada del reinado de Salomón, ya que nos proporciona el marco histórico de la insurrección de Adonías. La razón para que Salomón ascendiera al trono antes de la muerte de David se debió al intento de Adonías de usurpar el reino. David, entonces viejo y débil, indudablemente se acercaba al fin de su vida, por lo que no podía actuar con mano firme en un tiempo de crisis. Por eso el autor comienza con una descripción del estado físico de David. Soy el Pastor Juárez. Síganos en pibdacolony.org. Testimonio de la fidelidad de Dios. Las penalidades de la vida se registran exactamente como sucedieron, tal como ocurren en un mundo en que monarcas orgullosos y victoriosos y aún fervientes hombres de Dios no están libres de recoger la cosecha de las semillas sembradas. La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces en las Sagradas Escrituras. Podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. La raíz hebrea de donde se traducen las palabras fiel y fidelidad en el Antiguo Testamento significan soportar, permanecer, apoyar. Cuando se aplica a una persona, significa una persona en quien otra puede apoyarse con seguridad. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento significa confiable o digno de confianza. Lo tomamos esto del estudio bíblico
Anglo Gold Character, página 27. Primera Corintios 1:9 dice, Dios es fiel. Dios es alguien en quien uno puede apoyarse con tal confianza. No importa el problema que usted maneje, si Él es firme, tanto en afecto como en solidaridad, Él es firme en su voluntad de cumplir sus promesas y en llevar a cabo lo que ha dicho. Cuando Él dice que hará algo, no hay duda alguna que sí, así se va a hacer. No hay obstáculos que puedan impedirle realizar lo que ha dicho que hará. Muchos fueron los reyes que ascendieron al trono de Israel desde la época de Saúl hasta la disolución de los dos reinos, el de Israel y el de Judá. Ninguno de estos reyes alcanzó el poder y prestigio que lograra el rey Salomón. Casi 1000 años antes de Salomón se le había prometido a Abraham que su simiente recibiría la tierra de Canaán como herencia, incluyendo el territorio del norte hasta el Éufrates. Pero esta promesa no se cumplió sino hasta la época de Salomón. Bajo el mando de Salomón, Israel alcanzó el punto más destacado en su historia como nación. Honor, bienes, poder y respeto entre todas las naciones. Todo fue suyo por causa del talento administrativo del más grande de sus reyes. Sin embargo, al final de su reinado, Israel estaba en bancarrota espiritual y temporal. Su prestigio había declinado. Salomón dio lugar a que su amor por lo material y sus grandes logros como constructor lo apartaron de su antigua devoción al Señor. Por motivo de que Salomón olvidó su bendición, la perdió. Es importante ser fiel a Dios. Es importante seguirlo a Él. Hay un testimonio de una pérdida inconsciente. Si analizamos este punto, nos vamos a dar cuenta que Jesús inicia su ministerio como todos nosotros debemos de iniciar nuestro andar con el Señor. Hay una similitud con un buen testimonio. No podemos vivir la vida cristiana sin un buen testimonio. La vida cristiana es una vida de buen testimonio. Y cuando nosotros pensamos servir al Señor como debe ser, el anhelo de todos, es obligación de todos trabajar para el reino del Señor. La palabra de Dios nos enseña que hay cosas que son más importantes que las que los hombres tienen por importantes en este mundo. Dios tiene diferente manera de ver. Dios le da más valor a cosas que el hombre no le da. Dios le da un gran valor al testimonio.
Satanás puede ocasionar nuestra ruina espiritual pervirtiendo nuestros puntos fuertes, así como explotando nuestras debilidades. Nuestros puntos fuertes se puede convertir en nuestra ruina. El seguir la voluntad de Dios es para nuestro bien. Salomón fue un hombre que recibió grandes dones de Dios, pero que al final los utilizó indebidamente. Poco después de que Salomón fue coronado rey, el Señor se le apareció en un sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y él pidió sabiduría. El tener la sabiduría de Dios, ¿en qué forma nos ayuda en las responsabilidades que tenemos en el hogar, en el trabajo, en los estudios o en la iglesia? ¿Cómo podemos recibir esa sabiduría? Salomón pidió un don que serviría para ayudar a los demás, en lugar de solicitar un don con propósitos egoístas. El Señor nos da los dones del Espíritu a cada uno de nosotros para usarlos con los demás. Salomón utilizó las bendiciones dadas por Dios para edificar su propio reino en lugar de edificar el reino de Dios. ¿De qué manera contribuyeron a la caída de Salomón las bendiciones de sabiduría, de riquezas y de honor? ¿Han visto cómo esos mismos atributos contribuyeron a la caída de Salomón y también de algunas personas en la actualidad? Si los hombres se humillan delante de Dios, Él les ayudará a evitar que sus puntos fuertes se conviertan en puntos débiles. El adversario puede explotar esos puntos débiles para destruirnos. Si somos humildes y dóciles, dando oído a los mandamientos de Dios, recibiremos guía. En cuanto a la manera de utilizar para fines rectos nuestros dones espirituales, nuestros logros y todos nuestros otros puntos fuertes van a ser un punto de ayuda por nuestro Padre eterno. Hay un testimonio a la reflexión. Veamos qué representa el testimonio. Hay personas que de corazón quisieran entrar al cristianismo, pero jamás llegan a dar el paso de entrar por el mal testimonio de algunos hermanos. Fijémonos en el testimonio de Salomón. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras que lo llevaron a la idolatría en su vejez. Enojado grandemente a Dios. En primer libro de Reyes 11, del 1 al 3, usted lo puede leer. Y primer libro de Reyes 11, 9, 10 registra. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces
y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Dios le dijo a Salomón que iba a quitar su reino, pero por el bien de David no lo iba a hacer durante la vida de Salomón. También prometió que no separaría todo el reino. Entre tanto, Dios levantó adversarios contra Salomón. Le causaron problemas todos los días de su vida. Primer libro de Reyes 11, 14 al 25. Jeroboam, quien se convertiría en el primer rey de Israel, también comenzó a rebelarse contra Salomón, pero huyó. Primer libro de Reyes 11, 26, 40. El reino fue dividido bajo el gobierno de Roboam, hijo de Salomón. Primero Reyes 12. Hay lecciones que podemos aprender de la vida del rey Salomón, que nos van a ayudar a vivir una vida de victoria. Veamos, nunca hay que dejar que nuestra fe se enfríe. Tenemos que aprender a controlar nuestros placeres. Cuidémonos entonces para que los placeres no nos gobiernen. Empiece a depender continuamente de Dios todos los días y para todo. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo encontraremos. Primero Reyes 3, 3, 7. Una persona puede tener mucho conocimiento. Puede tener mucho conocimiento de Jesús y sin embargo ser perdido. Vea usted, los fariseos tenían mucho conocimiento y sin embargo eran una generación de hipócritas. Hay muchos que han ido al infierno con mucho conocimiento. Saber solo para saber más se basa en la curiosidad. Saber para jactarse de lo que sabe es solo vanagloria. Conocer y practicar lo que sabemos es verdadero cristianismo. Una persona puede profesar ser cristiana. Sin embargo, nunca ha cambiado su corazón. Es un hipócrita que parece ser un buen cristiano, pero está lleno de soberbia y rebelión. El apóstol Pablo le dice que se examine a sí mismo. Él dijo que se pruebe a sí mismo para ver si tiene fe salvadora en Jesús. Es muy importante esto. Si no se examina a sí mismo, ahora Dios lo examinará en el juicio final. Dios ve cada pecado que usted ha cometido. Él ha escrito todo pecado en su corazón y cada pecado que ha cometido, Él leerá sus pecados de sus libros. Cuando usted muera, su alma estará delante del gran Dios y donde será juzgada. Hoy hemos aprendido de la vida de Salomón y piense en lo pecaminoso que es nuestro corazón. Tan pecaminoso que realmente no se arrepiente.
y confía en Jesús. Tan pecaminoso es que trata de decirnos, aprendiendo las palabras, estoy en lo correcto. Entonces debe alejarse del pecado, de su corazón y de su vida. Usted puede entregar su vida ahora en este día a Cristo y Él le dará la vida eterna. Dios es perdonador por su gran amor a usted. No importa cuán grave sea su pecado, Él le perdonará. Le invitamos a que se suscriba a bibdacolony.org para atenderle mejor. Bendiciones.